Hoy estamos con el productor Julián Cabrera, productor rural de la zona de Puntas de Maciel, criador de merinos. Es la cuarta generación criando merinos y nos va a contar un poco toda su historia, su opinión sobre el merino, sobre su evolución y lo que él piensa actualmente sobre esta producción y cómo él la incorpora al campo, qué función cumple el merino económicamente en su establecimiento. Julián. Bueno, si bien te contesto a ti, esto va dirigido a los gurises, a los estudiantes de UTI. Entonces, como viejo, lo primero que les quiero decir, gurises, es que no hay recetas absolutas. Cada uno vive, siente y analiza la realidad de acuerdo a sus parámetros. No hay dos establecimientos iguales, no hay dos suelos idénticos, tampoco tenemos ni siquiera un clima idéntico en un país tan chiquito. Y después también depende de cómo lo viva cada uno, su situación personal, su situación familiar. Hago esta aclaración, gurises, porque creo que cuanto más campanas escuchen, van a poder armar mejor la propia con el sonido que cada uno de ustedes le quiera dar. En mi caso, soy cuarta generación de criadores de merino, o sea que me liga un tema afectivo. Me crié viendo a mi padre rezongar cuando se pasaba un carnero corriel de algún vecino. Entonces ya mi predisposición al merino es muy grande. Y cuarta generación era de mi bisabuelo Gambetta, luego su yerno, Julián Cabrera, mi abuelo, que la siguió, y luego mi padre, que llegó a tener un destacado merino, siempre manteniendo una línea de base negrete. Esa base negrete después fue bastante criticada por la parte de lo poco que rendía el lavado, porque tenía mucha suarda. Eso lo fue eliminando lentamente mi padre, y luego terminamos incorporándole a ese negrete el merino australiano. Era más largo de mecha, era menos fino, pero más blanco, rendía más al lavado. Ese fue más o menos el proceso de por qué el merino llegó hasta acá. En el Julián, segundo, sí. O sea que ese merino negrete de tipo negrete que tú mencionás, venía sobre un rambouillet, sobre una cruza de rambouillet. Acá ignoro. En general el rambouillet acá lo definimos como aquel merino de cuerpo negro por arriba, pero muy tipo un tornillo, pura arruga. De acuerdo a un viejo libro que me prestó Beriao, un viejo veterinario investigador de Durazno, según él el rambouillet venía de un señor francés, Rambouillet de apellido, y que en realidad era liso. Que acá le llamamos rambouillet a ese tornillo que aparentemente no era, pero a los efectos no aporta. Este merino es idéntico al rambouillet, lo que es liso. Esa es la diferencia. Un merino chico, petizón, y ya te digo, con mucha suarda, que era lo que afectaba a la parte de la industria. Y bueno, pero también ha ido cambiando todo el tema del mercado, no el mercado final, sino el intermediario. En nuestro país, cuando yo era niño, y hoy ando picando los 60, había toda una industria nacional. Y eso se fue perdiendo, no fue quedando, se fue transformando cada vez más en un país exportador de la materia prima y cada vez menos elaborada, al punto que hoy China compra la lana sucia, básicamente. Entonces, ¿qué pasó? Eso se termina transformando en cosas que nadie quiere decir y nadie quiere discutir en este país, que es qué porcentaje le llega del producto final al productor. Pongo por ejemplo, los casimires finos que se elaboran en Italia y en Inglaterra, tienen por base estas lanas, las merinos. Y los precios siguen estando para una élite económica. Sin embargo, al productor cada vez le llega menos. En el único lado que encontré un estudio que no lo pueden tomar como real porque no lo pude cotejar bien, fue en Perú, que hipotéticamente del precio final de la prenda al productor le llega nada más que el 3%.
Entonces cuando se escarban esas cosas, yo creo que lo primero que tienen que aprender los gurises que están en la UTU. Que acá hay un montón de verdades que este país históricamente productor de materia prima desde el agro nunca las ha querido discutir. Y cada vez que lo planteaste tratan de enredar el rastro. Voy a poner como ejemplo lo de los últimos años, la ley de 8 horas para el peón. Y yo vivo entre los peones. Son mis barras, mi gente, yo me crié acá. Y todos, absolutamente todos coinciden en una sola cosa. Cuando se le pregunta a un peón, ¿qué es lo que más te gustaría a vos? Lo primero que responden es ganar más. ¿Y por qué nadie atiende eso? Porque hay que ir al fondo. ¿Por qué a un peón no se le paga más? Por la rentabilidad que da el campo. ¿Y por qué no se discute eso? Ay, porque hay toda una clase ociosa en alguna medida, que hacen como que hacen, que lucran del producto del campo. Hay clase que no es ociosa. El camionero carga milana, el barraquero la acumula. Después está la lavandería, después el peinado, el cardado, la elaboración de la prenda. Yo lo entiendo a todo. Pero acá la verdad que nunca se quiere desnudar es qué le queda al que produce la materia prima. Entonces creo, y esto lo digo a los jóvenes, que estaría bueno que ustedes, gurises, en el devenir de la vida pudieran lograr lo que no lograron mis tatarabuelos, mis abuelos, mis padres ni yo, que es empezar a desnudar realidades para ver dónde nos paramos. O sea que no se puede pagar más porque la rentabilidad es muy baja. Es bajísima y en general se utilizan las excusas. La excusa primera es, eres ineficiente. Voy a poner un ejemplo, porque se lo escuché a nada menos que un presidente de la República. Que el problema de Uruguay era que los productores no sabíamos maximizar la productividad. En un momento lo hicimos y vino la seca. Y ahí nos reprocharon que no teníamos la capacidad de prevención de haber dejado un pedazo ocioso para un momento de crisis. Entonces te querés hacer el araquiri con la alpargata cuando escuchás lo que dicen. Pero en un país que la mayoría de la población es citadina, creen que eso es verdad. No lo rumean ni lo analizan. Por eso es que en general el productor rural vive con un desprecio social y las élites que tienen acceso a la información, que sabrían leerla, desmenuzarla, interpretarla, no lo hacen porque es un tema que no saben ni siquiera que es un problema grande. Hoy en Uruguay, para ponerte un dato, estamos hablando del 2020, quedamos viviendo en el medio rural un eje de 15.000 personas, en 14 millones de hectáreas productivas. Y tú miras los censos de Uruguay y te va a decir cantidad de población en el medio rural, y no. Puntas de Maciel se toma como medio rural, Goñi como medio rural, y no son. Son pequeños pueblos, pero son centros poblados. Bueno, acá tenemos capaz que uno de los más negretes. Este lote que está acá es una mezcla de todas las categorías, desde corderos, capones a CTI. Y todo quiero irlo mostrando. El CTI defino a los enfermos. Acá tenemos uno bien negrete, donde la negretud que ves acá, en buena medida se debe al estado corporal del animal. Cuanto mejor está, más negrete queda. Ahora, si vos abrís la lana, vas a ver que es bien blanca. Esto fue lo que se logró, que el negrete, que sería la suarda, quedara nada más que arriba y que quedara en pedazos chicos, porque antes el negrete se armaban cuadrados grandes, que era más difícil aún después para su elaboración. Pone, Julián, en tu sistema. Mínimo. Es casi que excepcional que quede en capones, porque entiendo que al no ser un animal tan pesado, no tiene un gran rendimiento la carne después, y me es más rentable trabajar con oveja de cría continuamente. Vendiendo los corderos machos, si bien son chicos, para las fiestas, porque son muy apetecibles por el sabor de la carne, que es muy diferente la carne merino a la correa, y por ese lado a mí, económicamente me andan mejor. En general me dedico a la majada de cría, y las ovejas, cuando están viejas, pasan a hacer el consumo. Si tú querés ahora, vamos boqueando algunos para ir viendo las diferentes bocas, cómo ir separando por edades. Ahí tenés un diente de leche. Acá tenés una oveja de 6 dientes. A esta oveja le sacás 2 o 3 corderos más, por lo menos.
¿No le cortás las guampas a los corderos machos que van quedando? ¿No te complica para la esquila las guampas? Complican para la esquila, complican para el manejo. Lo dejo por una parte estética porque me gustan. Y estos dos, que son guampudos, están coludos. Los coludos es por dos motivos. En un caso excepcional es que no bajen un testículo, que si bien no reproducen, porque el testículo que queda adentro, cerca del riñón, por la temperatura no produce espermatozoides, sí tienen el temperamento de carnero. Entonces están montando, peleando, jorobando. Por eso los dejo coludos, porque ya están señalados que los tengo que comer urgentemente. Y otros los dejo para ver cuando se formen como adultos si pueden servir para carneros o no. En general yo produzco mis propios reproductores.